No está pasando en México lo que está pasando en Texas, lo que está pasando en la Florida, en donde ya no hay ventiladores, ya no hay camas disponibles con ventiladores. Y justamente tenemos en la línea de la doctora Lori Ann Jiménez Fibi. Ella es jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM, es doctora en ciencias médicas con una especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, para que nos explique, Lori, por qué en México ha crecido el número de muertes, por qué no se aplana la curva, algún día llegaremos a el pico de contagios. Danos una explicación. A mí me horroriza, Lori, lo digo todos los días, que tenemos una tasa de mortalidad tan alta en México. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero buenos días, Marta, un placer estar en tu programa. Pues sí, creo que todos deberíamos estar horrorizados porque lo que pasa es realmente un horror. La cifra récord de ayer, pues lo dice todo. Ahora, bueno, dice parcialmente todo. Debe entender el auditorio también lo siguiente, o sea, ayer en la conferencia de prensa se dijo claramente que la pandemia en nuestro país está en desaceleración, que está disminuyendo, habiendo sido ayer precisamente el día con el mayor número de casos registrados desde que inició la pandemia el 27 de febrero en nuestro país. O sea, no está descendiendo, Lori. No, bueno, a saber, en los últimos 7 días, 5 de esos 7 días han mostrado cifras récord en términos del número de casos confirmados. Entonces, pues esto no es seña de ningún tipo de desaceleración, por el contrario, o sea, la epidemia está activa, está acelerándose en nuestro país. Entonces, pues tendría uno que preguntarse por qué mencionas el índice de letalidad tan alto que tenemos aquí en México. Que aparte, déjame aclarar una cosa. Oigan esto, cuentavientes, México está hoy en la 5ª posición de más de 215 países en el número de personas que han muerto por COVID. Estamos solamente debajo de Italia y pegando duro para llegar a la 4ª y a la 3ª posición, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos. Lori. Sí, así es, estamos en la 5ª posición. Así como vamos, porque estamos sumando más o menos 680 casos por día, el país que está arriba de nosotros es Italia. Ellos están sumando más o menos 20 casos por día. Tenemos nosotros 32.796 y ellos están en 34.900 y fracción. Esto quiere decir que para este sábado habremos rebasado también a Italia. Quedaremos en la 4ª posición, solamente por debajo del Reino Unido, de Brasil y de Estados Unidos. Además, cabe señalar algo, que se hace muchas veces el argumento de que las cifras totales, tanto de casos como de defunciones, no deben ser utilizadas para hacer comparaciones. Entonces, pues vamos a hablar pues de defunciones por millón de habitantes, ¿no? Si se consideran los 20 países más poblados del planeta, del mundo, dentro de los cuales México ocupa el 10º lugar, o sea, quedamos justamente en medio, ¿no? El número de defunciones, ocupamos el 3er puesto en términos del número de defunciones por millón de habitantes. Y si regresamos al índice de letalidad, estamos ni más ni menos que de los 20 países más poblados en la 1ª posición. Es decir, Lori, que somos el país con el índice más alto. Claro, desde tu punto de vista, ¿qué hemos hecho terriblemente mal? Y qué preocupación lo que estamos hablando tú y yo el día de hoy, después de ver que ayer se abren centros comerciales en muchas partes del país. Sí, bueno, esto es un gravísimo error. Lo que se ha hecho mal, o sea, el error fundamental ha sido que la estrategia que las autoridades sanitarias han adoptado ha sido una estrategia encaminada hacia mitigar la pandemia, no hacia contenerla. Es importante ¿Cuál es la diferencia? Sí, exactamente. Es importante entender la diferencia. Mitigar significa esto que hicimos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Es decir, enciérrense, adopten medidas preventivas, adopten medidas de higiene, por ejemplo, el lavado de manos, el uso de cubrebocas. Esto es mitigar. La mitigación ayuda a disminuir el ritmo de transmisión, es decir, que se dan menos casos diarios. Pero esto no detiene la epidemia. Lo que detiene la epidemia es cortar las cadenas de transmisión. Se tienen que disminuir, se tiene que activamente buscar los casos para poderlos aislar, a sus contactos también, identificar a los contactos, saber quiénes son positivos
para poder aislar a todos los casos positivos, cortando así las cadenas de transmisión y en consecuencia disminuir el número de contagios. Claro, Esa es la forma para contener. Claro, pero si estamos con estas pocas pruebas diagnósticas, esto es imposible detectar a una gran proporción de infectados. Claro, somos uno de los países que hace el menor número de pruebas. De hecho, es pues bueno, es más que vergonzoso, pues es una tragedia darnos cuenta de que, por ejemplo, de cada caso nuevo confirmado, en México somos el país que hace el menor número de pruebas. Hacemos ni siquiera 2 pruebas por cada caso confirmado, o sea, 1.79 pruebas por cada caso confirmado. Esto quiere decir que una persona se infecta, lo mandan a casa con su paracetamol, ¿verdad? Y acto seguido esta persona va a ir a contagiar a toda su familia. A la familia ni siquiera se le hacen pruebas. Esto es un problema muy, muy grave. Entonces, cuando preguntas, Marta, ¿por qué tenemos tantos muertos? Bueno, primero tendríamos que ver que realmente sí tenemos muchos muertos, ¿no? La cifra 32.796, pues si a alguien no le es suficiente la cifra per se, pues la posición número 3 en términos de defunciones por millón de habitantes, creo que eso debe ser suficiente. Ahora, ¿por qué? Las razones son 2. Una, porque no se hace ningún esfuerzo por reducir el número de contagios. Cada contagio es un potencial enfermo. Cada enfermo es un potencial hospitalizado. Y cada hospitalizado es un potencial muerto. Esto quiere decir que a mayor número de contagios, esto se traducirá siempre en un mayor número de defunciones. Entonces, ¿por qué se muere tanta gente en México? Por 2 razones. Porque no se hace nada por detener los contagios, y la segunda razón es porque no se sigue a los casos. Es decir, que se trata solamente de ver por la ocupación hospitalaria. Entonces nos dicen, hay muchas camas disponibles. Sí, hay muchas camas disponibles, sin embargo, se sigue muriendo la gente todos los días. Entonces, pues esto parece contradictorio, ¿no? Pero en realidad no es contradictorio. El COVID-19 es una enfermedad, es una infección viral que, como todas las infecciones virales, no tiene cura. No hay una cura. Esto quiere decir que, como todas las infecciones virales, debe ser tratada, una de 2, mediante prevención, con vacunas, por ejemplo. No tenemos vacuna contra COVID. Entonces, se trata con prevención, o bien se trata de manera temprana. Antes de que las personas se compliquen, hay mucho que se puede hacer médicamente por ellas. Claro. Aquí la directriz que las autoridades están dando es: usted váyase a su casa y cuando ya se sienta muy mal, regrese al hospital. La realidad es esta: cuando una persona ya está con falta de aire, que ya está con dificultades respiratorias, llega al hospital, hay muy poco que los médicos pueden hacer por ella, incluso haciendo los esfuerzos heroicos que hacen por salvar vidas. Claro. Miren, para ilustrar lo que acabas de decir, Lori, y se los platico cuentavientes, se los platiqué hace yo creo que unas 3-4 semanas, pero les contaba yo, Lori, de un caso muy cercano que tuvimos, alguien que trabaja con mi hermana, y el día 1 que siente que le duele la cabeza y le duele la garganta y trae fiebre, va al doctor, el doctor le dice que es una infección en la garganta. También tenemos un serio problema de mal diagnóstico en México, y le dice que la verdad es que no vale ni siquiera la pena que gaste en hacerse una prueba de COVID. Él se regresa a su casa, pasan 8 días, al día 8 evidentemente que es un día crucial y ahorita les vamos a explicar por qué, el día 8 se siente todavía peor que el día 1. Entonces el día 8 regresa al doctor y le sugieren que entonces, en vez de hacerse una prueba de COVID, que a lo mejor es una buena idea hacerse una placa de pulmón. Y le dan cita para el día siguiente. Eso significa que este paciente ya va en el día 9. Y entre el día 9 y el día 11 son los días más cruciales del COVID. Para el día 9, el señor ya trae un 79% de oxigenación
y evidentemente ya está a punto de empezar la fase terrible de una grave complicación. En ese momento lo transportamos en una ambulancia privada a la Ciudad de México, lo internamos en un hospital privado, gracias a Dios solamente tuvo que estar en terapia media y después de una cuenta infernal logramos pasarlo al hospital Citibanamex, en donde me dicen que el gran problema que tienen es que en vez de internarse, por ejemplo, en un hospital ambulatorio como el Citibanamex, el día 1 se internan o se quieren internar ya cuando es demasiado tarde y seguramente se requiere el ventilador. Eso por un lado. Este es el típico caso de cómo funciona. Porque desafortunadamente, como hemos hablado con los epidemiólogos, con los infectólogos, el COVID es muy diferente a cualquier otro tipo de enfermedad, en donde el día 1 te sientes mal, el día 2 te sientes muy mal, el día 3 te vas sintiendo mejor, el 4 ya vas de salir, el 5 ya estás muy, muy bien y el 6 ya estás perfecto. Aquí es al revés, te vas sintiendo progresivamente peor hasta que llegas a la cúspide de la complicación de COVID, que es entre el día 9 y el día 11, según nos han dicho los infectólogos. Entonces, esperar tanto tiempo, lo único que hace es que complique las cosas. Y por otro lado, obviamente por la falta de fe en el sistema de salud mexicano, y basta ver los noticieros que sacan todos los días imágenes de la situación deplorable en la que están los hospitales, los doctores batallando sin herramientas, sin equipo, a nivel nacional en el servicio público. Mucha gente no va a los hospitales tampoco, Lori, porque dicen en los hospitales te están matando. Claro. Sí, claro. Ahora, es que es muy importante entender esto. Lo que estás diciendo es acertadísimo. Pasa que se le está indicando a las personas acudir a atención y de hecho no se les admite, al menos que traigan síntomas muy serios. Esto es un problema grave porque con COVID existe un fenómeno que se conoce como hipoxia silenciosa. Esto significa que una persona empieza a tener disminuciones en la concentración la saturación de oxígeno en su sangre muy temprano durante los primeros días de evolución de la enfermedad, sin que la persona se dé cuenta. Es decir, la persona puede estar sin fiebre, sin tos, sin síntomas en realidad ninguno o síntomas realmente muy, muy leves. Si alguien le pudiera medir la saturación de oxígeno, se daría cuenta que empieza a disminuir. La saturación normal es 92% o más. Cuando estas personas bajan de 90% de saturación, empieza a disminuir cada día o cada momento más y más y más y más. Claro. Una persona puede no sentirse mal y tener este fenómeno de estar presentando 70, 65% de saturación, que es algo gravísimo. Ahora, y por eso, perdón, hago un paréntesis, sí, claro. Y por eso les hemos insistido desde hace 2 meses que si algo deben de comprar ahorita es un oxímetro y medirse el oxígeno todos los días. Todos los días, y si ven alguna anomalía, no hay que esperar a llegar a que se sientan mal, que les falte la respiración, que tengan fiebre alta, no, si bajan de 90, si empiezan 91, al día siguiente están en 90, no hay que esperar, porque en ese momento se puede hacer mucho por una persona. De hecho, hay grupos, por ejemplo, ahorita hay un grupo médico en el estado de Colima, ¿sí?, en donde ellos están llevando pacientes de esta manera. Se llevan por vía remota, de hecho ni siquiera los médicos están en riesgo ni nada de estar en contacto con los pacientes, pero pacientes confirmados asintomáticos los están siguiendo de manera preventiva. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, señor, todos los días enséñeme su oxímetro, ¿cómo va? ¿Va bien? Ahí la llevamos. No, empieza a disminuir, se les dan dosis bajas, por ejemplo, de anticoagulantes, de antiinflamatorios, medicamentos que son muy baratos, que la gente puede conseguir sin receta, claro, no para automedicarse, sino que necesita tener un médico ahí que esté dándole seguimiento. Entonces, en lugar de dejar que la persona siga progresando hacia el deterioro, se detiene el avance del deterioro. Lo que esto lleva es a prevenir que la persona termine hospitalizada. Y esto salva muchísimas vidas. Esta es la forma como países como Corea del Sur, como Taiwán, como Japón, como Vietnam, han mantenido sus índices de letalidad sumamente bajos.
porque lo que hacen en esos países es dar un seguimiento y vigilancia puntual a todos los casos, incluso los asintomáticos. Entonces, háblanos de eso, háblanos de los asintomáticos. Sí, los asintomáticos son el problema principal. Miren, es tristísimo lo que voy a decir, pero es cierto. Cuando una persona ya está muy grave de COVID y va al hospital, hay que entender, no es problema de los médicos hacen esfuerzos heroicos, hay muy poco que se puede hacer por esa persona. Decirnos que hay muchos ventiladores no nos sirve de mucho, porque la realidad es esta: el 90% de las personas que se colocan en un ventilador mueren. Es decir, que el ventilador no es sinónimo de que se le va a salvar la vida a alguien. ¿Cómo se le salva? Hablemos de los asintomáticos. Los asintomáticos son la población más importante, tanto de detectar como de vigilar, como de controlar. ¿Por qué? Una persona enferma, sobre todo si está muy grave, generalmente está ya postrada, está en su casa, encamada o está hospitalizada. Esa persona, como no se está movilizando, no deambula, ya no contagia. En cambio, el asintomático es una persona que se siente bien. Si uno se siente bien, pues uno hace una vida normal. Entonces ahora sí, voy al restaurante, voy al centro comercial, voy a trabajar, visito familia, y en ese proceso de deambular estoy contagiando gente. Entonces, lo más importante, los programas que han sido exitosos en otros países han estado basados en la detección más amplia posible de las poblaciones asintomáticas, porque son los que más contagian. Si los detecto, ahora los puedo aislar. Si los aíslo, corto cadenas de transmisión. Pero no solo eso, puedo salvar muchísimas vidas, porque aislando a los asintomáticos, ahora puedo llevar un seguimiento y una vigilancia médica puntual. Lo que se hace es ver que los pacientes no progresen en términos de disminuciones de oxígeno en sangre. Lo que dices es acertadísimo. Si van a tener ahora, hoy en día, desde que COVID existe, junto con el termómetro que todo el mundo tiene en casa, todos deben tener un oxímetro. Esto es muy importante. Entonces, en estos países donde han tenido gran éxito y mantenido sus índices de letalidad bajos, es que ellos no están preocupados por la ocupación hospitalaria en el sentido de más camas, más médicos, más material, no. Ellos se encargan de la ocupación hospitalaria viendo por los contagios y por los enfermos en los estadios tempranos. Entonces, si a estos asintomáticos los vamos siguiendo y en cuanto tienen un indicio de que están empezando a deteriorarse o a empeorar, se interviene con tratamientos médicos muy sencillos, que son fáciles de llevar a cabo, incluso a distancia, virtualmente. ¿Me explico? Que un médico puede atender estos casos vía una videoconferencia, una llamada telefónica, ir siguiéndolo. Entonces, ahí se le da tratamiento. Las personas responden bien, muy bien, de hecho, si se les da este tratamiento temprano. ¿Qué se hacen? ¿Eso a qué lleva? Lleva, desde luego, a evitar los enfermos graves, evitar los hospitalizados y llegar al objetivo final, que es el único objetivo que se debe tener en las políticas públicas para controlar esto, que es salvar vidas. Entonces, para salvar vidas, los dos brazos tienen que ser atacados al mismo tiempo. 1, controlar los contagios. 2, ver por las personas asintomáticas que tienen la infección en un estadio temprano. Ahora, las probabilidades, Lori, de que cambie la estrategia en México, de que empecemos a hacer más pruebas, de que haya en realidad una campaña muy agresiva de concientización, una estrategia diferente, seguramente no va a suceder. Ahorita estamos en el tema de los semáforos y dices tú que el tema de los semáforos te parece una medición muy poco atinada. Sí, así es. Es una medición poco atinada, precisamente por la explicación que acabo de dar. Si se toma como parámetro principal la disponibilidad o la ocupación hospitalaria, pero si la ocupación hospitalaria no es sinónimo de poder salvar vidas, ese no es un parámetro que deba considerarse como el principal.
tal vez considerarse como un parámetro secundario, pero el parámetro que es relevante considerar para decir que la gente ya puede movilizarse, o que, más bien, que ya es seguro que la gente se movilice, porque ahorita se está diciendo, lo que, como iniciaste el programa, con esto de que la gente ya está en los centros comerciales haciendo filas y qué sé yo, bueno, esto se va a traducir en una tragedia, o sea, acelerar la tragedia que ya estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el parámetro que debe ser considerado es cuántos contagios hay en la comunidad. Y amanecimos el día de hoy con un récord. Sí, claro, amanecimos con un récord, pero ahorita que ya los centros comerciales, los restaurantes y otros giros de negocios empiezan a abrir, vas a ver que esto se va a ver reflejado no mañana, sino dentro de 2 semanas o 3 semanas. Sí. Y entonces, sí, pero es que nunca hemos alcanzado la susodicha meseta, ¿verdad? O el pico aquel que tanto nos han anunciado y que no le pegan a la fecha. Pues no le pegan a la fecha, porque para llegar a un pico y para hacer que esto realmente se desacelere, se necesita no tener así las esperanzas de que ocurra, se necesita tomar acciones concretas para hacer que ese pico llegue y que esa curva empiece a disminuir. Y la acción son acciones de contención de los contagios. Ahora, como bien dices, no existe ahorita, o sea, no tenemos así una indicación de que el gobierno federal tenga las intenciones de cambiar su estrategia, pero ahorita hay esperanzas de que sí hay muchos gobiernos en los estados de la República que quieren optar por hacer las cosas mejor de lo que se ha estado haciendo a nivel federal. Entonces, pues hay que algunos estados se están poniendo las pilas para ampliar sus capacidades de prueba, para instituir estos programas de rastreo de contactos y de seguimiento de casos. Entonces, esperemos que en los estados esto se contagie, se contagie esta mentalidad de irse por hacer estrategias que sí funcionen. Lo que ahorita sí se puede hacer de forma inmediata, independientemente de que el gobierno haga o no haga el trabajo que debe estar haciendo, que es proteger a sus ciudadanos, ¿verdad? Sí se pueden hacer cosas. Uno, la sociedad civil puede moverse para armar estos grupos de médicos que puedan, sin ponerse en riesgo ellos en lo personal, tener pacientes que puedan darle seguimiento. Esto, dar seguimiento temprano a los pacientes infectados o a los sospechosos. Aquí el problema es, si no hay pruebas, pues ¿cómo vamos a saber quiénes están infectados? Pero sí se puede saber. Yo estuve en contacto con una persona infectada, entonces considérese sospechoso, entonces lleve sus oximetrías, busque un médico que le dé seguimiento y no deje hasta que eso se le complique. Hacer estas estrategias de tratamientos tempranos pueden impactar de forma inmediata y de forma amplia sobre la disminución en la pérdida de vidas. Y la sociedad, es decir, toda la ciudadanía puede también hacer una diferencia muy grande en la disminución de los contagios si es que hacen varias cosas que son muy sencillas. Ok, vamos a poner atención. Okay, la más importante de estas es el uso del cubrebocas. Esta es la más importante. La gente tiene que entender esto. Si el 90% de la población usara el cubrebocas siempre que sale de casa, se podrían disminuir hasta en un 60% los contagios comunitarios. Disminuir en un 60% los contagios comunitarios, esto quiere decir que la ciudadanía ya hizo más de lo que el gobierno federal ha hecho desde el 27 de febrero que inició la pandemia. Es decir, que seríamos los ciudadanos quienes estaríamos, como ha sido en muchas tragedias naturales que hemos tenido, como los sismos y demás, quienes estaríamos salvando el día. Entonces yo digo, ciudadanos, pues salvemos el día nosotros si las autoridades no se van a mover para ayudarnos. ¿Cómo nos ayudamos? Nos ayudamos, uno, porten el cubrebocas todo el tiempo. Está en nuestras manos hacerlo. El cubrebocas no puede ahorita ya ser un objeto opcional, no es una cuestión de libertades individuales. Es decir, a usted, señor o señora, nadie le pregunta si usted desea manejar ebrio, ¿verdad? Nadie se lo pregunta. Aquí la cosa es, no le vamos a permitir manejar ebrio,
porque no se trata de que, no es solo un asunto de que usted se mate, es que manejar a ebrio usted puede matar a mucha gente inocente y no se lo vamos a permitir. Esa es exactamente la mentalidad que se tiene que tener con el cubrebocas. No es de que usted se aguanta y bueno, yo soy muy valiente y no me voy a infectar, no me importa, no, que usted se infecte no es el problema principal, es que usted puede estarnos infectando a todos los demás. Por supuesto. Entonces, por supuesto, cubrebocas número 1, dices. Número 1. 2, el distanciamiento social, esto es muy importante. Quien pueda quedarse en casa, quédese en casa. Quédese en casa, en serio. Salga solo a lo indispensable. Entiendan que quienes se quedan en casa le hacen un bien a todas esas personas que realmente no pueden hacerlo. Hay gente que realmente en nuestro país la situación económica, social es tal que hay gente que realmente no puede quedarse en casa. No es que salgan por irresponsables. Pero como lo veíamos esta mañana, Lori, o sea, no sé cuál era la urgencia de ir ayer a comprar una chamarra. O sea, no entiendo. De verdad. No se entiende. Es que lo que sucede es que la gente no se percata de la gravedad de lo que está ocurriendo. Sí. Pero, a ver, tal vez así se puedan percatar. Ahorita estamos sumando 32,796 muertos por COVID-19, ¿no? Las proyecciones nos están poniendo ahorita en una posición terrible, en donde se estima que serán más de 100,000 las defunciones en nuestro país para el 1 de noviembre. Entonces, a ver, vamos a permitir, cruzados de brazos, con estas irresponsabilidades y sin tomar ninguna acción, es decir, para cuidarnos y cuidar a la gente de nuestro entorno, y permitir que se mueran ahorita 70, 100,000, 150,000 o más personas en los próximos meses. Claro. Yo digo que la gente tiene que concientizarse. Y claro, no hay que dejar de alzar la voz. El gobierno tiene que hacer lo suyo. Tienen que hacer su trabajo, dejar de ocultar cifras, dejar de mentirnos, dejar de hacer de cuenta que no está pasando nada cuando estamos viviendo una verdadera catástrofe. Entonces, pues sí, tienen que ser transparentes. Y entonces, y no hay que dejar de alzar la voz para que eso ocurra. Y no hay que quitar el dedo del renglón. Es su obligación ver por la salud de los mexicanos. Y para eso necesitan invertir lo que se requiera para ampliar el número de pruebas, para instituir medidas de contención serias. No decirnos que van a meter 2,000 pruebas más. Caray, si se está estimando que ya tenemos más de 2 millones de infectados, 2,700 pruebas más, que es lo que se supone que se está haciendo en la Ciudad de México, pues realmente es una cifra irrisoria, ¿no? Irrisoria. Sí. Bien. O sea, entonces hay que ampliar el número de pruebas y meter programas de rastreo y seguimiento de casos, de contactos e instituir, pero no mañana, no dentro de un mes, no cuando ya sumemos 100,000 muertos. Es ahorita, instituir programas para la atención temprana de las personas infectadas, punto. Y no hay que quitar el dedo de ese renglón porque esa es la obligación de nuestras autoridades. Totalmente. Lori, muchísimas gracias. Y qué bueno que fuiste tan enfática y tan clara y cruda en todo lo que has dicho, porque, cuentavientes, esta es la realidad. Y el que estemos en semáforo naranja, verde, rojo o me da igual qué color, el que vean ustedes gente allá afuera circulando, sin necesidad de estar afuera. El que vean gente sin cubrebocas no significa que esto está mejor. Amanecimos con un récord histórico, como se los dije al principio del programa, casi 7,000 nuevos contagios en 24 horas. Tenemos uno de los índices más altos de mortalidad con 12.3% de los habitantes, 782 muertos en las últimas 24 horas. Y como lo dijimos junto con Lori al principio, México hoy está en la 5ª posición de 215 países en el número de personas que han muerto por COVID. Es muy serio lo que estamos viviendo, no hay que bajar la guardia. Lori, muchísimas gracias. No, nada que agradecer, al contrario, un placer verdaderamente saludarte a tu auditorio y haber estado en tu programa. Bueno, la doctora Lori Ann Jiménez Fivi es jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM. Es doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard. Si ustedes quieren seguir la conversación con ella, si tienen cualquier duda, tiene Twitter. Es LX o L Jiménez Fivi, que es FYV de vaca IE. Es L Jiménez Fivi
que es F de vaca, Y, F, V, chica, I, E, y ahorita se los pongo en Twitter para que conecten. Te mandamos un gran abrazo, Lori, muchísimas gracias. Abrazo, Marta, gracias. Es un placer siempre hablar con gente tan impresionantemente capaz, informada, talentosa, mexicana como Lori, que como les decía es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y es microbióloga por la Universidad de Harvard.